Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese era siempre el saludo del apóstol Pablo a las iglesias. Deseaba que la gracia de Dios y la paz de Dios y del Señor Jesucristo fuera con todos aquellos que iban a leer sus cartas. Y ese es mi deseo para ustedes en esta ocasión. Quiero decirles bienvenidos, quiero decirles qué bueno que podemos estar reunidos, qué bueno que podemos estudiar la palabra de Dios. Gracias por su atención que está dispensando a esta transmisión. Muchas gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra, de aprender de ella, y te pedimos sabiduría para que así sea. Que aprendamos lo que tú quieres para nuestras vidas, que aprendamos lo que es necesario, Señor, para nosotros. Necesitamos de tu sabiduría, necesitamos que abras nuestro entendimiento de modo que comprendamos esa verdad que tú quieres que aprendamos. Dirígenos en este tiempo, Señor. Oramos también por nuestros hermanos que están enfermos, para que tú les ayudes y les des la salud que necesitan. Muéstrate, Dios, toca esos cuerpos, sana a esas personas, a nuestros familiares, Señor, a los amigos, a los conocidos, a los que nos han pedido que oremos por ellos. Dios, tú los conoces y oramos para que tú muestres tu poder, tú muestres tu presencia con ellos. Dios, de muchas maneras tú tienes para mostrarte y te pedimos que lo hagas como tú quieras, pero muéstrate en la vida de ellos. Y también oramos, Señor, por las personas que los cuidan. Dales fuerzas, dales sabiduría, dales paciencia, dales lo que es necesario, Señor, para una atención de los que están enfermos. Oramos por los que trabajan en instituciones de salud, para que los cuides también, para que les ayudes también, que ellos hagan su trabajo con paciencia, con sabiduría, que ellos hagan su trabajo, Señor, como ellos saben hacerlo. Y oramos que los cuides, Señor, protégelos de contagios y ayuda a sus familias también, protégeles, Dios, están en tus manos. Señor, por aquellos que tienen problemas porque no tienen trabajo, tienen necesidades materiales porque han perdido su trabajo o su negocio no va bien. Oramos por ellos, que tú les ayudes, que tú te muestres en sus vidas. Señor, sé con ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer nuestra Biblia en Hechos, capítulo 2, versos 41 al 47. Es una lectura que estamos haciendo cada miércoles, y ya tenemos algunos miércoles con esto. Y es que estamos mirando los rasgos distintivos, y son rasgos valiosos, rasgos que caracterizan a una iglesia cristiana. Y estamos viendo la importancia de la membresía. Leamos Hechos 2, 41 al 47. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Rasgos o características de una iglesia cristiana. Estamos haciendo énfasis en la membresía de la iglesia, y estamos usando los versos 41 y 47 porque allí se nos habla
de cómo se añadieron. Dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el 47, al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que añadía el Señor a la iglesia. Fíjense que está hablando de la iglesia de Jerusalén. Está hablando de la iglesia local. Nos está diciendo que esas personas que creyeron se unieron a la iglesia que estaba en Jerusalén. Es la primera iglesia, es la iglesia que se estaba formando. Y los que se bautizaron, los que recibieron la palabra y se bautizaron, se añadieron a esa iglesia, a la iglesia de Jerusalén. La semana pasada hablábamos de personas que coquetean con la iglesia, de personas que manifiestan tener cierto interés por la iglesia, pero no quieren compromisos, pero no quieren responsabilidades. Muestran como que sí les interesa la iglesia, pero no quieren hacer un compromiso con ella. Y por eso muchos no se bautizan, o por eso muchos no se hacen miembros, porque no quieren compromisos. Hay algunos que coquetean con todas las iglesias. Y esto es verdad. Y no estoy diciendo que una iglesia sea menos que la otra. De lo que estamos hablando es de la membresía del individuo, de la persona, la membresía en una iglesia. Y algunos, para no decir muchos, coquetean con todas las iglesias. Hay algunos que hasta se jactan en decir, yo he estado en tal iglesia, he estado en esta, como diciendo, he aprendido tantas cosas. Lo que no han aprendido es a ser responsables. Lo que no han aprendido es a tener un compromiso. No saben lo que es eso. Por eso coquetean con toda iglesia que conocen. Hace años tuvimos un concierto musical aquí en Ciudad Obregón. Se rentó el estadio de béisbol. Se participó, varias iglesias cristianas de la ciudad participaron. Entre ellos, muchos niños formaron un coro acompañando al hermano Manuel Bonilla. Y recuerdo que cuando estaba el evento, el que estaba dirigiendo dice, pónganse de pie todos los que son bautistas. Y pues nos pusimos de pie los bautistas que estábamos ahí en el estadio. Y todos los que son de la iglesia metodista, y se ponían de pie los de la iglesia metodista. Los que son de la iglesia Asambleas de Dios, se ponían de pie los de las Asambleas de Dios. Los que son nazarenos. Pero había un hermano que dice, miré, y se refirió a una persona. Como que cada vez que nombraban una iglesia se quería levantar, me dijo. Y yo me reí, le digo, ¿por qué? Pues tienen en todas las iglesias, me dice, y no sabe cuál es la suya. Es que al final de cuentas, ninguna es su iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene ningún compromiso con ninguna. Sucede eso, hay personas así, que coquetean con todas las iglesias. Manifiestan tener cierto interés en todas. Bueno, cuando está con una, manifiesta que tiene interés en ella. Cuando está con otra, manifiesta que tiene interés en ella, como que si le importa. Y como alguien dijo, es como el que anda coqueteando con algunas mujeres. Cuando está con una le dice cosas bonitas, cuando está con la otra le dice cosas bonitas. Así, pero sin compromisos. ¿Hay quienes son así? Si le preguntáramos a usted, ¿cómo es usted? ¿Tiene un compromiso con una iglesia?
si ya es cristiana, ya se bautizó. Y si no se ha bautizado, ¿por qué no lo hace? Pregúntese, ¿cuál es la razón para no bautizarse? Y la otra cosa, si ya se bautizó pero no es miembro de ninguna iglesia, ¿por qué? ¿No quiere compromisos? ¿Quiere ser libre para andar de iglesia en iglesia? Saben que la experiencia nos dice que las personas que andan de iglesia en iglesia, al final, no quedan en ninguna. No tienen compromiso con ninguna. En algunas personas, la palabra pasión e iglesia, en su mente no cabe la idea de que puedan unirse esas dos palabras. Digo, en la mente de muchas personas, pasión e iglesia no tienen nada que ver. Algunos piensan, pasión, no, eso es solo algo entre un hombre y el deporte, por ejemplo, o por cierto grupo musical. Pasión de un hombre para con una mujer, pero pasión por una iglesia. Para muchos esas palabras no tienen nada que ver relacionada a la pasión con la iglesia. Y la palabra pasión representa una predilección. Esto es una preferencia. Pasión tiene que ver con un cariño especial. Entonces, cuando una persona tiene pasión por una iglesia, es porque es su preferida, es porque tiene un cariño especial para esa iglesia, es porque tiene una preferencia por esa iglesia. Pasión, dice el diccionario, es la inclinación muy fuerte de alguien con una persona o con una cosa. Y podemos añadirle, o con una iglesia. Pasión es una inclinación muy fuerte hacia una iglesia. Es su preferida. Es la que tiene predilección. Es la que siente por ella un cariño especial. Dice el diccionario que cuando alguien tiene pasión por algo, esa persona tiene una inclinación, una fuerza interna que mueve a la persona a hacer algo por alguna cosa o por alguna persona. Así que pasión es aquello que se siente como una necesidad de hacer algo por cosa, persona y en este caso por una iglesia. De modo que si una persona dice yo sí estoy apasionado por la iglesia y no quiere hacer algo por la iglesia, no siente una inclinación fuerte para hacer algo por la iglesia, no tiene ninguna pasión, no está apasionado con su iglesia, no la prefiere, no tiene un cariño especial por ella. Esa es la realidad. Es increíble, pero alguien estábamos teniendo actividades de escuela dominical a las 10 de la mañana. Lo cambiamos para las 9:30 para hacer un cambio en el programa. Tuvimos una reunión como iglesia para ponernos de acuerdo. Y cuando salimos, alguien me dijo, si no llego a las 10 de la mañana, menos voy a llegar a las 9:30. Eso es tener un compromiso con la iglesia. Para ir al trabajo se levantan 5 de la mañana, pero para venir a la iglesia a las 9:30 de la mañana no pueden hacerlo.
Una persona que actúa de esa manera no puede decir que siente pasión por la iglesia. Estoy hablando de la iglesia local. Porque la iglesia en Jerusalén era la iglesia local. Era a donde se estaban uniendo aquellos que creían en Jesucristo. Pasión por la iglesia es aquella fuerza que siente la persona, la que le mueve a hacer algo por alguna cosa, por alguna persona o por una iglesia. Eso es pasión. Y miren esto, algunas personas miran a la iglesia con tibieza, miran a la iglesia con conformismo. Y saben, a Jesús le enferman las personas tibias. Jesús dijo en una ocasión: por cuanto eres tibio, te voy a vomitar. Se oye fuerte, pero una persona tibia le provoca vómito a Jesús. Lo hace estar mal del estómago. Las personas tibias ni siquiera en los trabajos los quieren, porque tienen que andarlos empujando para que hagan algo. Hablar de pasión para con la iglesia, a muchos como que no tienen nada que ver eso con la iglesia. Algunos, por alguna razón, le da lo mismo estar en una iglesia que estar en otra. Le gusta estar en cierta iglesia porque tiene buena música, pero ¿y la doctrina? ¿Y la enseñanza es bíblica? ¿O solo se va a mover por la música? Algunos se mueven por la predicación, si es cierto que predica bonito el pastor, que enseña bonito el maestro de escuela dominical. Algunos tienen sus preferencias por esas razones. El problema es cuando, decía yo la semana pasada, cuando se tiene una mentalidad de mercadeo en relación con la iglesia. O sea, si me gusta estoy allí, si no me gusta, no estoy. Y andan buscando iglesias que les agraden. Recuerdo que alguien contaba una historia de una maestra de escuela dominical. Le pregunta a su alumno: ¿por qué no viniste el domingo pasado? Y el niño le dice, inocentemente: es que fuimos a esta otra iglesia. Oh, fueron a esa otra iglesia. Sí, dice, es que mi papá anda buscando a ver cuál iglesia está mejor. Así andan muchos, viendo qué programas tiene esta iglesia, qué programas tiene esta otra. Se fijan en las reuniones con niños, con los jóvenes, con los varones, con la femenil. Se fijan en algunas cosas, y en vez de estar pensando en ser de bendición, esperan que allí donde se van a reunir sea de bendición para ellos. Y el problema es que muchas veces ese tipo de personas que andan con una mentalidad de mercadeo, la oferta es buena, allí estoy, me agrada, allí estoy. Al final esas personas no están comprometidas con nada, ni con el Señor, ni con la iglesia local. Ahora pensemos en esto. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué es tan importante unirse a la iglesia? ¿Por qué es tan importante la membresía en la iglesia? ¿Por qué? La iglesia es una idea de Dios. El Señor Jesús quiso y lo hizo. Edificó a su iglesia. No es un plan o un programa inventado por los hombres. Es un plan de Dios. No es un plan humano. Por eso la importancia de la iglesia. Y la iglesia local nace porque es la voluntad de Dios que nazca esa iglesia. Y es el Señor el que va añadiendo a los que han de ser salvos a la iglesia local. Volvamos otra vez a Hechos 2. Está hablando de la iglesia local. Porque muchos pueden decir, pero yo soy parte de la iglesia universal.
Yo soy parte de aquellos que en todo el mundo son del reino de los cielos, son del reino de Dios o son de la Iglesia Universal. Entonces yo soy de ellos. Correcto. La Biblia habla de que todo aquel que reciba a Cristo Jesús como su Salvador, que ponga su fe en Cristo Jesús, viene a ser parte de su iglesia. Pero aquí nos estamos refiriendo específicamente a la iglesia local, a la iglesia que está en un lugar. Ahora, ¿fue idea de Dios la iglesia? Es una idea de Dios, no algo inventado por el ser humano. Y por cierto, la iglesia es la única institución que va a prevalecer. La única institución que nunca va a dejar de ser. Dijo Jesús en Mateo, el capítulo 16, el versículo 18. Él había preguntado, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice? Dicen los hombres que soy yo. Y hubo respuesta. El apóstol Pedro es el que contesta. Y luego el Señor Jesús, después de reconocer lo que Pedro había confesado, le dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Jesús el que edifica su iglesia. Y la otra cosa que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia siempre habrá de ser. Siempre. Siempre va a existir. Así que es la única institución, la única que va a permanecer. Otra cosa, no basta con formar parte, voy a usar las palabras así, no basta con formar parte de la Iglesia Universal. Yo sé que hay quienes no están de acuerdo con usar esa expresión, Iglesia Universal. Otros estamos pensando que hay una Iglesia Universal y que está compuesta por todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, estemos donde estemos, asistamos a donde asistamos. Para todo aquel que ha creído, Él es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero no basta con ser parte de la iglesia universal. Es necesario ser parte de la iglesia local. Y para ser parte de la iglesia local, los bautistas tenemos algunas maneras en que llegamos a ser parte de la iglesia. Una es el bautismo. Cuando la persona ha recibido a Jesucristo como su Salvador, se bautiza, pasa a ser miembro de la iglesia. Otra es por carta. Esto es cuando viene de otra iglesia bautista, de una iglesia de la misma fe y práctica, esa persona trae, más bien se pide una carta a la iglesia de donde viene y le llamamos carta de membresía, aunque es como una carta de recomendación, que la iglesia de donde salió la persona extiende a la iglesia donde va a ser miembro, donde se le está recomendando. Y por cierto, si no lo recomienda la iglesia de donde salió, no lo recibimos, por lo menos en la nuestra, por respeto a aquella iglesia y por respeto al pastor. Así que es por bautismo, es por carta, es por experiencia. Cuando alguien ya ha sido bautizado en otra iglesia, tiene tiempo que no va allá, pero empezó a venir aquí y pues no puede traer una carta de la otra iglesia porque ya tiene tiempos que no asiste, pero quiere ser miembro aquí. Él ya es bautizado, es de una iglesia, de una misma fe y orden. Entonces lo que se hace es recibirlo por experiencia. Él ya se bautizó allá, no puede traer carta, pero estamos viendo su testimonio y la iglesia decide cuánto tiempo es esa experiencia que se tiene que ver. Y la otra cosa, la otra manera en que puede ser miembro es por restauración. Esto es cuando la persona se bautizó, fue miembro de la iglesia local,
pero por alguna razón se le quitó su membresía. Esa persona se arrepiente de lo que hizo por lo que le quitaron la membresía, sigue asistiendo a la iglesia y da testimonio de que se ha convertido, de que se ha arrepentido, y entonces puede ser restaurado, puede volver a ser miembro. Esas son las maneras que como Iglesia Bautista hacemos. Pero es importante, es algo que se necesita, que cada persona que ha creído en Jesucristo se bautice y luego venga a ser parte de la iglesia local. Cada cristiano es llamado a un compromiso apasionado con la iglesia local. Esto es que sea primordial su iglesia, que él se sienta inclinado a hacer algo por su iglesia, que muestre y viva un verdadero interés por su iglesia. A cada cristiano se le pide eso. Y debemos de entender esto. La iglesia local es la clave del crecimiento espiritual y de la salud espiritual del cristiano. La iglesia local es la clave para el crecimiento espiritual del cristiano. Si la iglesia local está enseñando como debe enseñar, si la iglesia local tiene un programa donde se está enseñando de manera que vayan creciendo en el conocimiento, está cumpliendo con su papel, está cumpliendo con su trabajo. De modo que el cristiano ha de buscar ser parte de la iglesia local para crecer espiritualmente, para madurar en lo espiritual. Dice la Biblia que los que habían creído, los que creyeron a la palabra, se bautizaron, se añadieron aquel día como 3,000 personas, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Iban aprendiendo doctrina. Y estaban aprendiendo todos los días, en el templo y en las casas. Estaban aprendiendo. Así que la iglesia local es la clave, hermanos, para un crecimiento espiritual, para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también para que haya salud espiritual. La iglesia local es necesaria, es indispensable para que el cristiano tenga salud espiritual. Un cristiano que está comprometido con su iglesia es más común, es más probable que tenga un cristianismo sano a que una persona que es cristiana y no tenga compromisos con su iglesia. Es más difícil, porque la iglesia local es indispensable para el crecimiento y para la salud espiritual. Algo que estábamos diciendo el miércoles pasado es que algunos que coquetean con la iglesia, pero no se hacen responsables, pero no adquieren compromisos con ella, después de un tiempo se vuelven críticos. Y la palabra crítico, bueno, tiene que ver con criticar. Crítico. Dice el diccionario que una persona crítica es una persona murmuradora. Muchos, no voy a decir muchos, algunos que coquetean con las iglesias pero no tienen compromisos con ninguna, empiezan a murmurar, empiezan a juzgar a la iglesia donde están yendo. La empiezan a juzgar y luego empiezan a murmurar, empiezan a acusar. Alguien dijo que crítico o criticar también
tiene que ver con comentar. Pues siquiera solo fuera un comentario, pero más bien se formulan juicios, se formulan acusaciones contra la iglesia, y de repente esa persona ya no está en esa iglesia. ¿Por qué? Hubo algo que no le gustó y ya se fue a la otra. Se vuelven críticos. Luego empezamos a mirar defectos en la iglesia cuando no tenemos una responsabilidad con ella, cuando no tenemos un compromiso. Y como resultado, pues somos inconstantes, no nos involucramos, no somos responsables, y porque no existen esas cosas, es fácil irse a otra iglesia. Y allá va a estar por un tiempo y va a volver a mirar algo que no le gusta, empieza a juzgar, empieza a acusar, empieza a murmurar, viendo los defectos, y luego se va a otra parte. Eso sucede con el que coquetea con la iglesia, pero que no quiere compromisos con ella. La relación sincera y de corazón con la iglesia local es el plan de Dios para mí y para todo seguidor de Cristo. Miren esto: la relación sincera y de corazón para con la iglesia local es el plan de Dios para mí y para todo cristiano. Todo cristiano debería tener una relación sincera, una relación de corazón con la iglesia local. No solo apariencias, sino ser sinceros. Y ojalá que usted encuentre una iglesia donde sinceramente la relación que manifiesta, usted la viva también con la iglesia local. Esto es importante. No se trata de lo que mis padres digan, porque mis padres o los padres del niño o del joven lo pueden traer, pero ¿y qué piensa el joven? ¿Qué piensa el niño? ¿Ama la iglesia? ¿De veras tiene una relación sincera y de corazón con la iglesia local? ¿O solo viene porque sus padres le dicen que venga, o su mamá? Yo sé de muchos, hasta bautizados, no tienen nada con la iglesia, no son sinceros, no fueron sinceros, no supieron comprometerse, no supieron tener responsabilidades. Ojalá que usted fuera de esos cristianos responsables, con compromisos con la iglesia local. No se trata ni de lo que yo pienso, no se trata de hacer las cosas porque yo lo digo como pastor. No, debe ser algo sincero, debe ser algo de corazón, el compromiso que se tenga con la iglesia local. Y no es una opción, es que es algo que Dios espera de nosotros. Es algo que Dios espera de nosotros. Alguien dijo en una ocasión: yo no tengo problema con el Señor Jesús. Y yo lo que tengo problemas con las iglesias. Resulta extraño porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Y el cuerpo es la iglesia. Y no puedes amar la cabeza y no amar el cuerpo. Es ilógico eso. Si tú amas la cabeza, has de amar el cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo te invito a que seas un apasionado de tu iglesia local, que seas una persona que siente el deseo de hacer algo por su iglesia, que tu iglesia sea primordial, que tu iglesia sea tu preferencia, que no te dé igual andar de iglesia en iglesia,
Que tú digas, esta es mi iglesia a la cual amo, a la cual pertenezco, y mi compromiso es con mi iglesia. Ojalá que tú seas de esas personas. Te invito a que lo hagas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la iglesia local, por cada una de las iglesias que están en todas partes, en particular de nuestra ciudad. Gracias. Señor, ayuda a cada uno de los que somos cristianos a ser comprometidos, a ser responsables con nuestra iglesia. Que tengamos una pasión por nuestra iglesia, que haya una preferencia por nuestra iglesia, que en verdad nosotros prefiramos, que nosotros deseemos el servir en nuestra iglesia, el hacer algo por ella. Mueve nuestros corazones, Dios, y a aquellos que son tibios, dales el entendimiento para cambiar esas posturas y ser responsables. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.